Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Ramsés Gallego Ramírez, del grupo 501 de la carrera de contabilidad. Y en esta noche vamos a hacer unas pequeñas preguntas a personas que sepan qué es la corrupción, la violencia, el bullying cibernético y los fraudes. Nos encontramos aquí con un amigo. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ok, mucho gusto, Fernando. Mi nombre es Carlos Ramsés Gallego Ramírez y te voy a hacer unas pequeñas preguntas. Para ti, ¿qué es la corrupción? Pues la corrupción es algo que se comete entre los mismos gobiernos y pues Ok, ¿qué es la violencia? pues existen varios tipos de violencia, por ejemplo, la violencia hacia los animales, la violencia cibernética, muchos tipos de violencia y pues es algo que se tiene que castigar con la cárcel y pues eso. ¿Qué son los crímenes? Los crímenes es un acto delictivo que se comete pues en todos los lugares, ¿no? Y pues igual se tiene que pagar con la cárcel Y como última pregunta, ¿qué es el bullying cibernético? pues es algo simple porque se comete mediante las redes sociales y por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, te pueden llegar mensajes obscenos y pues eso. Ok, muchas gracias, amigo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Ramsés Gallego Ramírez, del grupo 501 de la carrera de contabilidad. Y en esta noche le vamos a hacer unas pequeñas preguntas a mi compañero Javier, Javier. Ok, ¿tú qué piensas de la corrupción y qué es la corrupción? ¿qué piensas de la corrupción? Es un tema muy curioso. La verdad, la corrupción para mí es como un acto gandalla de los gobiernos y los presidentes. Bueno, no todos, ¿no? Algunos son como un poco más responsables y saludables. Pero para mí los impuestos es un acto de gandallismo o corrupción. Ok, ¿qué es la violencia y su clasificación? La violencia para mí es como una agresión, ya sea verbal, física, que puede ser dirigida hacia los hombres, a las mujeres, a niños, etcétera. Pues la violencia intrafamiliar, la violencia sexual o el acoso, por ejemplo. ¿Sí? Y por última pregunta, ¿qué es un crimen? Un crimen es es violar una ley que está propuesta por el gobierno. Una última pregunta además, ¿qué es el bullying cibernético? El bullying cibernético es cuando te acosan. ¿Cómo era? Perdón por mi tos. Cuando te acosan, por así que físicamente, emocionalmente, te hacen sentir menos otros los agresores. ¿El bullying cibernético tiene que ver algo con las redes sociales o algo así? Sí, por supuesto. Sí, dime un ejemplo. Por ejemplo, Facebook, Messenger, ahí puedes recibir varios insultos. O WhatsApp. Ok, ese sería todo. Muchísimas gracias, compañero. Ya. Me gané. Muy buenas noches, señor. Mi nombre es Carlos Ramsés Gallego Ramírez y le quisiera hacer unas pequeñas preguntas. Sí. ¿Para usted qué es la corrupción? La corrupción es cuando algún ciudadano da dinero a empleados que trabajan en dependencias de gobierno. Sí. Ok. ¿Para usted qué es un crimen? Es que esa palabra se quiere decir de varios factores, ¿no? Un crimen de pistola en mano. Bueno, ¿pero usted cómo lo definiría? Una sola palabra. No es así. ¿No? Ok. ¿Qué es la violencia? La violencia es algo que después de la agresión viene la violencia. Muy bien. Y por última pregunta, ¿sabe qué son los delitos cibernéticos? ¿Tiene alguna idea? ¿No? Ok, sí, sería todo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Ramsés Gallego Ramírez y estoy con el señor Mario Alberto Arriaga. Mario Alberto. Ok, ¿para usted qué es la corrupción? La corrupción es cuando las personas dejan de ser, yo creo que honestas y no siguen o no quieren acatar lo que es la ley. Entonces evaden la ley para ser beneficiados y ser malas personas. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué es la violencia? La violencia es cuando una persona ataca
a otra, ya sea moral, ya sea físicamente o ya sea psicológicamente, y siempre sale afectada la otra persona. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué son los crímenes? Los crímenes son cuando eh, las personas actúan de forma que, bueno, actúan contra la ley, ya sea para cuando asesinan a alguien o para robar, asaltar, violar, entonces cometen un crimen. Sí, y última pregunta. ¿Usted sabe qué son los delitos cibernéticos? Sí, cuando hacen los fraudes, ¿no? Ya sea con tarjetas de crédito, ya sea cuando sacan información de las personas para cometer un abuso o algo por el estilo. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. No, pero era así, mira. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Ramsés Gallego Ramírez y estoy con el profesor Manuel Paz. Manuel Paz. Ok, profesor. ¿Para usted qué es la corrupción? La corrupción es para mí algo que no está dentro de nuestros valores como personas, y es el querer sobornar o querer comprar algo sin un esfuerzo. Ok. ¿Para usted qué es el crimen? El crimen pues también no está dentro de nuestros valores y es cometer un delito contra daño a la salud de una persona o de varias personas. Ok, muy bien. ¿Qué es la violencia? La violencia, bueno, genera mucho, es violencia verbal, violencia física, y actualmente hay muchos programas para poder erradicar y poder terminar de lleno contra los golpes, los maltratos físicos, verbales, y que las personas puedan vivir de una mejor manera y tener una libre expresión. Ok. Como última pregunta, ¿qué son los delitos cibernéticos? Los delitos cibernéticos, bueno, hoy en día creo que hay muchos, y uno de ellos puede ser el fraude en las ventas y compras a electrónico, que hoy, más que ayudar a nuestro favor en contra de esta pandemia, mucha gente también ha utilizado esta herramienta para poder generar más fraudes y no vender lo que están ofreciendo ellos como tal en su producto. Ok, eso sería todo. Muchísimas gracias, profesor. Saludos. Saludos. Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? Luis, Luis. Para ti, ¿qué es la corrupción? es cuando alguien paga para que no lo multen, no lo castiguen. Ok. ¿Qué es un crimen? Cuando cometes un delito ante la ley. Ok. ¿Qué es la violencia? Cuando exiges una agresión a una persona. Ok. ¿Y sabes qué son los delitos cibernéticos? Sí, por ejemplo, los hackeos. ¿Eso es todo? Sí. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. De nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Ramsés Gallegos Ramírez y voy a hacer unas pequeñas preguntas a un vecino. ¿Para usted qué es la corrupción? Sí, la falta de honestidad. Muy bien. ¿Qué es un crimen? Cuando se comete un delito. Muy bien. ¿Qué es la violencia? Ok, cuando se violan los derechos de los demás. Y por última pregunta, ¿usted sabe qué son los delitos cibernéticos? Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Beso.